El poder de la tolerancia. Hay almas en este mundo que tienen el don de encontrar la alegría en todas partes y de dejarla atrás de sí a donde sea que vayan. Faber. Puedes hacerlo si crees que puedes. Hay dos características sobre la intolerancia, y vamos a tratarlas en la siguiente lección. Estas características son: primero, la intolerancia es una forma de ignorancia que debe ser controlada si se quiere alcanzar cualquier forma de éxito. Es la causa principal de todos los conflictos. Crea enemigos en los negocios y en las profesiones. Segundo, la intolerancia es la principal fuerza desintegradora en las religiones del mundo, donde hace innumerables estragos. Divide la religión en pequeñas sectas que terminan oponiéndose unas a otras. Pero esta acusación contra la intolerancia es general. Veamos cómo le afecta a usted como individuo. Es obvio que cualquier cosa que impida el progreso de la civilización se levanta como una barrera para cada individuo. De hecho, cualquier cosa que enturbie la mente y retrase su desarrollo mental, moral y espiritual, también retrasará el progreso de la civilización. Todo esto es una afirmación abstracta de una gran verdad. Como las afirmaciones abstractas no son interesantes ni muy informativas, procedamos a ilustrar los efectos perjudiciales de la intolerancia. Comenzaré describiendo un incidente que he mencionado en prácticamente todos los discursos que he pronunciado en los últimos 5 años. Dado que la fría página impresa tiene un efecto modificador que puede hacer errónea la interpretación que quiero relatar. Creo necesario advertirles que no escuchen entre líneas ni busquen significados ocultos. Al escuchar este incidente, ponte en mi lugar y comprueba si tú también no has tenido una experiencia parecida. Si es así, piensa en qué lección te ha enseñado. Un día me presentaron a un joven de apariencia refinada. Su mirada clara, su cálido apretón de manos, su tono de voz y el espléndido gusto con el que se arreglaba lo señalaban como un joven de un alto nivel intelectual. Era del tipo universitario americano. Mientras estudiaba apresuradamente su personalidad, como uno hace naturalmente en tales circunstancias, observé que portaba una insignia de los Caballeros de Colón en su chaleco. Al instante solté su mano, como si ésta fuera un trozo de hielo. Fue tan rápido que ambos nos sorprendimos. Cuando me excusé y empecé a alejarme, miré la insignia masónica que llevaba en mi propio chaleco y la comparé con su insignia de los Caballeros de Colón. Me pregunté por qué un par de baratijas como estas podían abrir un abismo tan profundo entre dos desconocidos. Durante todo el resto del día, seguí pensando en el incidente, porque me molestaba. Siempre me había enorgullecido de considerarme tolerante con todos los hombres, pero he aquí que tuve el estallido espontáneo de intolerancia. Eso demostraba que, en el fondo de mi subconsciente, tenía un complejo que me hacía alguien estrecho de miras. Este descubrimiento me impactó tanto que inicié un proceso de psicoanálisis. Busqué, en lo más profundo de mi alma, la causa de actitud grosera. Me preguntaba una y otra vez, ¿por qué rechacé la mano de ese joven? Me alejé de él cuando no sabía nada de él. Por supuesto, la respuesta me llevaba a su insignia de los Caballeros de Colón. Pero esa no era una respuesta real, y no me satisfacía. Empecé entonces a investigar en el campo de la religión. Comencé a estudiar el catolicismo y el protestantismo, y me remonté a sus orígenes. Debo confesar que esto me aportó una mayor comprensión de los problemas de mi vida. Por un lado, reveló el hecho de que el catolicismo y el protestantismo difieren más en la forma que en el contenido, que ambos están fundados exactamente en la misma causa, que es el cristianismo. Pero esto no fue en absoluto el más importante de mis descubrimientos. Mi investigación me llevó en muchas direcciones y me obligó a entrar en el campo de la biología.
donde aprendí que necesitaba saber sobre la vida en general y sobre el ser humano en particular. Mi investigación me condujo, además, al origen de las especies, de Darwin. Y esto, a su vez, me llevó a un análisis más profundo de mi propia psicología. Cuando empecé a ir en esta dirección, en busca de conocimiento, mi mente empezó a desplegarse y ampliarse con una rapidez alarmante. Comencé a pensar lo siguiente: debo borrar la pizarra de lo que creía que era conocimiento, y desaprender muchas cosas de las que antes consideraba verdaderas. Comprende el significado de lo que acabo de decir. Imagínate que de pronto descubres que la mayor parte de tu filosofía de vida había sido construida a base de prejuicios. Esto te obliga a reconocer que, lejos de ser un erudito, apenas estabas capacitado para ser un estudiante inteligente. Esa fue exactamente la posición en la que me encontré. Sin embargo, de todos los descubrimientos que obtuve de esta investigación, ninguno fue tan importante como el de la importancia de la herencia física y social. Este descubrimiento me reveló el porqué de mi reacción con aquel joven desconocido. Fue este descubrimiento el que me reveló cómo y dónde adquirí mis puntos de vista sobre la religión, la política, la economía y muchos otros temas importantes. Lamento, y me alegro, afirmar que la mayoría de mis puntos de vista sobre estos temas no eran razonables, que ninguno se apoyaba en argumentos sólidos. Entonces, recordé una conversación que tuve con el difunto senador Robert L. Taylor. Una conversación en la que discutíamos sobre política. Fue una conversación amistosa, ya que compartíamos las mismas posiciones. En un momento, sin embargo, el senador me hizo una pregunta que, hasta el momento en que terminé mi posterior investigación, nunca le perdoné. «Veo que eres un demócrata acérrimo», me dijo. «Me pregunto si sabes por qué lo eres». Me quedé pensando en la pregunta durante unos segundos, y luego respondí: «Soy demócrata porque mi padre lo era, por supuesto». Con una amplia sonrisa en la cara, el senador replicó: «Justo lo que pensaba. ¿No estarías en un aprieto si tu padre hubiera sido un ladrón de caballos?». Fue muchos años después, cuando comencé la investigación que acabo de describir, que comprendí el significado de la broma del senador. Con frecuencia tenemos opiniones que no se basan en fundamentos propios, sino en opiniones que heredamos de otros. Para que tengan una ilustración detallada de los principios descubiertos a partir del incidente que he referido, y para que aprendas cómo y dónde adquiriste tu filosofía de vida, para que rastrees tus prejuicios hasta su fuente original, para que descubras, como yo descubrí, que el resultado de la formación que recibiste... Citaré ahora el texto completo, en un plan que presenté al comité del señor Edward Bock. Se titula «Cómo abolir la guerra». Este plan cubre no solo el más importante de los principios a los que me refiero, sino que muestra cómo el esfuerzo organizado puede aplicarse a uno de los más importantes problemas del mundo y contribuir a la formación de un plan definitivo de vida. ¿Cómo abolir la guerra? Los antecedentes. Antes de ofrecer este plan de prevención de la guerra, es necesario esbozar unos antecedentes que describan el principio que constituyen la urdimbre y la trama del plan. El principio de este esbozo es sobre dos factores importantes que constituyen las principales fuerzas de la civilización. Uno es la herencia física y el otro la herencia social. El tamaño y la forma del cuerpo, la textura de la piel, el color de los ojos y el funcionamiento de los órganos vitales son el resultado de la herencia física. Son fijos y no pueden cambiarse, pues son el resultado de la evolución. Pero la parte más importante de lo que somos es, con mucho, el resultado de nuestra herencia social,
que llega a nosotros por efecto del entorno y la información temprana. La filosofía y otros temas de naturaleza similar, incluida la guerra, son el resultado de ese entorno y formación. El católico es católico debido a su formación, y el protestante lo es por la misma razón. Pero esto no es decir la verdad con suficiente énfasis. Podría decirse que el católico y el protestante pertenecen a esas religiones porque no pueden evitarlo. Solo por contadas excepciones, la religión es el resultado de la formación religiosa heredada desde la niñez. La religión le fue impuesta a la persona por sus padres o por quienes tenían el control de su educación. Un prominente clérigo dijo: «Denme el control del niño hasta que tenga 12 años, y después de ese tiempo podrán enseñarle cualquier religión. Habré plantado la semilla de mi propia religión tan profundamente en él, que su mente, por más esfuerzos que haga, no podrá deshacer mi obra». Las creencias más profundas y permanentes del hombre son las que se impusieron en la niñez, o las que absorbió por su propia voluntad, en condiciones altamente emocionales. El pueblo estadounidense ha inmortalizado a Washington y a Lincoln porque fueron líderes durante tiempos convulsos, que determinaron el destino y la base de nuestro país. A través de la herencia social, que también opera en las escuelas, la inmortalidad de Washington y Lincoln se planta en las mentes de los jóvenes, y así se mantiene viva. Las tres fuerzas, a través de las que opera la herencia social, son escuelas, iglesias y medios de comunicación. Cualquier idea que cuente con la cooperación de estas tres fuerzas puede grabarse sólidamente en las mentes de los jóvenes, sin que ellos puedan hacer nada para impedirlo. En 1914, el mundo se encontró con una guerra nunca antes vista. La característica más importante de esa calamidad fueron los ejércitos alemanes que estaban altamente organizados. Estos ejércitos, durante más de 3 años, ganaron territorios tan rápidamente que su dominación mundial parecía segura. La maquinaria militar alemana funcionaba con una eficacia nunca antes vista. Barrió a los ejércitos contrarios como si no tuvieran líder, a pesar de que los aliados los superaban en número. La capacidad de sacrificio de los soldados alemanes sorprendió a todos. Esa capacidad fue, en gran medida, el resultado del trabajo de 2 hombres, a través del sistema educativo alemán. Se dio forma a la cultura y psicología que produjo la guerra de 1914. Estos hombres fueron Adalbert Falk, ministro de Educación hasta 1879, y el emperador Guillermo II. Estos hombres trabajaron a partir de la herencia social. Impusieron ideales en las mentes jóvenes que administraban a partir de grandes emociones. La cultura alemana, como ideal nacional, se fijó en las mentes de los jóvenes, comenzando primero en las escuelas primarias, luego en las secundarias y finalmente en las universidades. Los maestros y profesores estaban obligados a implantar el ideal alemán en las mentes de los estudiantes. Y de esta enseñanza creció la capacidad de sacrificio alemán, que superpone la grandeza de la nación por encima de su propia vida. Alemania controlaba la prensa, el clero y las escuelas. Por lo tanto, ¿es de extrañar que haya creado un ejército de esa índole? Es de extrañar que esos soldados se lanzaran a una muerte segura, cuando sabemos que siendo niños se le había enseñado que no había mayor privilegio que ese sacrificio. Pensemos ahora en el caso de Japón, que es otro ejemplo extraño de herencia social. Con la excepción de Alemania, ha manifestado tan claramente su comprensión de la herencia social como Japón. En una sola generación, Japón ha pasado de ser un país de 4ª categoría a convertirse en una de las potencias del mundo civilizado. Estudien a Japón y encontrarán que, como sucede en Alemania, impone en las mentes de sus jóvenes el ideal de subordinación de los derechos individuales en aras de la grandeza nacional. En todos sus conflictos con China, se ha visto
que una de las causas de las controversias era el intento de Japón por controlar las mentes más jóvenes. Si Japón pudiera controlar las mentes de los jóvenes chinos, dominaría esa gigantesca nación. Si quieren estudiar el efecto de la herencia social, tal como está siendo utilizada para el desarrollo de un ideal nacional, observen lo que ha estado sucediendo en Rusia desde el ascenso de bolchevique. Ahora está moldeando las mentes de los jóvenes para que se ajusten a un ideal comunista revolucionario. Ese ideal, cuando se desarrolle plenamente, representará lo que el gobierno soviético exactamente desea. La posibilidad de la guerra existe como una realidad latente, porque la herencia social no solo se ha utilizado como una fuerza de apoyo a la guerra, sino también como una fábrica para formar ejércitos de hombres preparados para la guerra. Para obtener pruebas de esta afirmación, examinen cualquier historial nacional y observen cómo se ha glorificado la guerra en la mente de muchos estudiantes, haciendo que ésta parezca justa, valerosa y necesaria. Vayan a las plazas públicas y observen los numerosos monumentos de los líderes militares. Observen la postura de estas estatuas, que glorifican a hombres que no hicieron más que dirigir ejércitos. Observen lo bien que estas estatuas, montados en corceles de carga, sirven para estimular la mente de los jóvenes, para hacer que acepten la idea de la guerra como un acto justificable, como una oportunidad para alcanzar la fama y el honor. Si estas referencias a Rusia, Japón y Alemania parecen poco impresionantes, entonces estudiemos el principio de la herencia social en Estados Unidos. Tal vez sea demasiado pedir a nuestros ciudadanos que se interesen por lo que sucede un paso más allá de los límites con Canadá o México. Pero nosotros también estamos estableciendo un ideal nacional en la mente de nuestros jóvenes. Este ideal se está desarrollando tan eficazmente que ya se ha convertido en una dominante de nuestra nación. El ideal del que estoy hablando es el del sueño americano, el ideal de forjar una cuantiosa riqueza. La primera pregunta que hacemos no es ¿quién eres?, sino ¿qué tienes? Y la siguiente pregunta que hacemos es ¿cómo puedo conseguir lo mismo que tienes? Nuestro ideal no se mide en términos de guerra, sino en las finanzas, industrias y negocios. Nuestros Washingtons y Lincolns están ahora representados por nuestros hábiles empresarios y financistas, que gestionan fábricas de acero, minas de carbón, aserraderos y bancos. Podemos negarlo si lo deseamos, pero sabemos que es cierto. El problema del pueblo norteamericano es el descontento de las masas, que encuentran que la lucha por la existencia es cada vez más difícil. Los cerebros más competentes del país están comprometidos en acumular riqueza y controlar los medios de producción nacional. Tan profundamente arraigado está este deseo de dinero, que estamos dispuestos a que otras naciones se corten en pedazos con tal de que no interfieran con nuestra riqueza. Pero esta no es la parte más triste de la acusación contra nosotros mismos, sino que hay considerables razones para creer que quienes se benefician con la venta de suministros de guerra, en realidad, las fomentan para enriquecerse incluso más. El plan. La guerra surge del deseo del individuo de obtener ventajas a costa de sus semejantes. Los fuegos de este deseo se avivan hasta convertirse en una llama cuando los individuos sitúan sus intereses por encima del resto de individuos. Las guerras no pueden desaparecer de repente, solo pueden eliminarse mediante la educación, aprendiendo a subordinar los intereses individuales a los intereses colectivos. Las tendencias y actividades del hombre, como ya hemos dicho, surgen de dos grandes fuerzas. Una es la herencia física y la otra es la herencia social. A través de la herencia física, el hombre hereda tendencias destructivas, ya que debe priorizar su autoconservación. Esta práctica es un remanente de la época en que solo sobrevivía el más fuerte. Poco a poco aprendimos que el individuo podría sobrevivir si se aliaba con otros. De ese descubrimiento surgió la sociedad moderna,
donde las personas han formado estados y naciones. Hay muy poca tendencia a la guerra entre los individuos de una misma nación o grupo, ya que han aprendido, gracias a la herencia social, que pueden sobrevivir subordinando el interés individual al del grupo. Ahora, el problema es popularizar este principio de agrupación para que las naciones subordinen sus intereses individuales. Esto solo puede lograrse mediante la herencia social. Es decir, al forzar a los jóvenes a pensar que la guerra es horrible y que no sirve al interés individual ni colectivo. Surge entonces la pregunta: ¿cómo se puede hacer esto? Antes de responder esta pregunta, definamos de nuevo el término herencia social y averigüemos cuáles son sus posibilidades. La herencia social es el principio por el cual los más jóvenes absorben de su entorno, padres, maestros y líderes religiosos, las creencias y tendencias que los dominan. Cualquier plan para abolir la guerra depende de la coordinación exitosa entre iglesias y escuelas para fertilizar las mentes de los jóvenes contra la idea de la guerra, que debe ser tan solo eficaz que el solo hecho de nombrarla debe causarles repudio. No hay otra manera de abolir la guerra. La siguiente pregunta que surge es: ¿cómo pueden organizarse las iglesias y escuelas del mundo para conseguir tan elevado objetivo? La respuesta es que no podemos obligarlas a formar alianzas o a hacer algo en lo que no creen. Sin embargo, sí se puede inducir a un número importante de ellas, y con el tiempo, esperar que el resto se una a esta alianza. Entonces llega la pregunta: ¿quién tiene suficiente influencia para convocar a los líderes religiosos y educativos más poderosos? La respuesta es obvia: el presidente y el Congreso de los Estados Unidos. Queda una pregunta más. ¿Quién pondrá en marcha la maquinaria del gobierno de los Estados Unidos para convocar esta conferencia? La respuesta también es obvia: la opinión pública, que organizará y dirigirá los esfuerzos de la sociedad y cuyo objetivo será poner en acción al presidente y al Congreso. La paz universal entre las naciones surgirá a partir de la iniciativa de un pequeño grupo de pensadores. Este pequeño grupo crecerá hasta tener entre sus filas a educadores, clérigos y publicistas de todo el mundo. Y estos, a su vez, establecerán la paz como un ideal posible y permanente. Este fin puede alcanzarse bajo un liderazgo adecuado. Sin embargo, lo más probable es que no se logre en muchas generaciones, ya que aquellos que tienen la capacidad de asumir este liderazgo están demasiado ocupados en buscar o aumentar la riqueza mundana. La guerra puede eliminarse de otra forma, no apelando a la razón, sino al lado emocional de la humanidad. Debe pedirse a las diferentes naciones del mundo un plan universal para la paz, y este plan debe ser instaurado en las mentes más jóvenes y en las generaciones venideras. Esto debe hacerse con el mismo cuidado con que ahora forzamos el ideal religioso o económico. Afirmar que las iglesias del mundo podrían establecer la paz universal no es exagerar. Las iglesias cristianas por sí solas tienen suficiente influencia para establecer la paz universal como un ideal mundial. Pero esto sucedería solo si las diversas sectas combinaran fuerzas para alcanzar ese propósito. Si las religiones organizadas del mundo, tal como existen ahora, no subordinan sus intereses individuales al de la paz universal, entonces el remedio está en establecer una iglesia universal, cuyo credo se base enteramente en implantar el ideal de paz mundial en las mentes de los jóvenes. Una iglesia así atraería a los seguidores de todas las demás iglesias. Y si las instituciones educativas del mundo no cooperan con este ideal de paz universal, entonces el remedio reside en la creación de un nuevo sistema educativo. Y si la prensa no coopera en el establecimiento del ideal de la paz mundial, entonces el remedio está en la creación de una nueva prensa independiente.
En resumen, si las actuales fuerzas del mundo no prestan su apoyo al establecimiento de la paz, entonces hay que crear nuevas organizaciones que lo hagan. La mayoría de los pueblos quieren paz. Debemos encontrar la posibilidad de alcanzarla. A primera vista, parece demasiado que las iglesias del mundo unan poderes y subordinen sus intereses individuales a los colectivos. Pero este obstáculo, que en apariencia es insuperable, no es ningún obstáculo. Veamos qué ventajas obtiene la Iglesia al participar en este plan de paz universal. En primer lugar, la alianza no cambiará ni interferirá con el credo de ninguna iglesia. Todo el que forme parte de la alianza tendría todo el poder y ventajas que poseía antes de entrar, más la ventaja de una mayor influencia por haber servido a tan noble ideal. La principal ventaja que obtendrían las iglesias con esta alianza sería descubrir que tienen suficiente poder para imponer sus ideales cuando une y combina fuerzas. Gracias a esta alianza, la Iglesia habría comprendido la gran importancia del esfuerzo organizado, con el que habría podido dominar fácilmente el mundo. La Iglesia es, con mucho, el mayor poder del mundo actual, pero su poder es meramente potencial, y seguirá siéndolo mientras no realice alianzas. La razón por la que la Iglesia es el mayor poder potencial en el mundo es porque surge de las emociones humanas. La emoción gobierna el mundo, y la Iglesia es la única institución que se apoya en la emoción. La Iglesia es el único ente de la sociedad con el poder de dirigir las fuerzas emocionales de la civilización. Las emociones son controladas por la fe y no por la razón, y la Iglesia es el único cuerpo organizado en el que se centra la fe. Hoy en día, la Iglesia es una unidad de poder desconectada. No es exagerado decir que cuando estas unidades se hayan conectado a través de una alianza, el poder combinado gobernará el mundo. No habrá entonces poder terrenal que se le oponga. La siguiente afirmación puede ser controversial. La tarea de llevar a cabo esta alianza de iglesias debe recaer en sus miembros femeninos. La razón es que la abolición de la guerra ofrece ventajas futuras que solo pueden beneficiar a las generaciones no nacidas. En sus constantes acusaciones contra las mujeres, Schopenhauer afirmó una verdad sobre la que descansa la paz de la civilización. La raza es siempre más importante que el individuo. Schopenhauer acusa a la mujer de ser la enemiga natural del hombre, pues tiene este rasgo determinante. La mujer pone los intereses de la raza por encima del de los individuos. Parece una profecía sugerir que la civilización pasará a una nueva era cuando la mujer asuma la elevación ética del mundo. Es una señal esperanzadora. La naturaleza de la mujer es subordinar el presente en aras del futuro. La naturaleza de la mujer tiende a implantar en la mente de los futuros hombres ideales de paz. En cambio, el hombre siempre está guiado por la insatisfacción por el presente. Por lo tanto, los clubes femeninos del mundo están destinados a desempeñar un papel determinante en los asuntos mundiales, que va más allá de luchar por el derecho femenino a sufragar. Que la civilización recuerde esto. Quienes rechazan la paz se benefician de la guerra. Esta clase no constituye más que un fragmento del mundo, y podría ser barrida sin problema. Esto sucedería si la multitud que rechaza la guerra uniera fuerzas y objetivos. Para terminar, pediré disculpas por el estado inacabado de este ensayo. Puede ser perdonable sugerir que los ladrillos y la argamasa y las piedras de los cimientos han sido reunidos aquí para ser reacomodados y transformados en un alto y real ideal. Procedamos ahora a enlazar el principio de herencia social con la economía empresarial, con el fin de comprobar si se puede o no
ser de utilidad en la consecución de la riqueza material. Si fuera banquero, haría lo siguiente para conectarme con las familias cercanas a mi banco. Obtendría una lista de todos los bebés que nacen en las familias de mi banco. Enviaría una carta especial a cada niño, felicitándolo por su llegada al mundo en un momento tan oportuno. A partir de ese momento, les enviaría recordatorios de cumpleaños a cada niño para mantener un vínculo con ellos. Cuando llegaran a la edad en la que disfrutan de las historias, les obsequiaría un libro de cuentos que explicaría los beneficios del ahorro. A las niñas, les daría libros como regalo de cumpleaños, con el nombre del banco en el reverso. Los niños recibirían bates de béisbol. Destinaría una parte importante de mi banco a una sala de juegos para niños. Equipararía este espacio con tiovivos, toboganes, juegos y montones de arena. Un supervisor competente estaría a cargo de vigilar y hacer que los niños se divirtieran. Permitiría que esta sala de juegos se convirtiera en un lugar popular para los niños, donde las madres puedan dejar a sus hijos mientras hacen sus compras. Entretendría tanto a esos jóvenes que, al crecer, se convertirían en clientes del banco, con cuentas que valieran la pena. Mientras tanto, no estaría disminuyendo las posibilidades de hacer clientes a sus padres y madres. Si fuera el dueño de una escuela de negocios, comenzaría a educarlos desde el 5º grado hasta terminar la secundaria, de modo que, cuando estén listos para elegir una vocación, tendrían el nombre de mi escuela fijado en sus mentes. En las afueras de cada ciudad, existe la oportunidad de un negocio floreciente, ya sea para alguien que opere un restaurante o sirva comida de la mejor calidad. Si yo lo dirigiera, tendría el lugar equivocado con estanques de pesca bien surtidos, y ponis y todo tipo de animales y pájaros que siempre atraen a los niños. ¿Por qué hablar de minas de oro cuando las oportunidades abundan a nuestro alrededor? Estas son solo algunas de las formas en que la herencia social puede ofrecer ventajas en los negocios. Atrae a los niños y atraerás a los padres. Si las naciones pueden construir brutales soldados de guerra, los hombres de negocio pueden construir clientes fieles y duraderos. Llegamos ahora a otro aspecto importante de esta lección, en la que podremos ver, desde otro ángulo, cómo obtener poder mediante el esfuerzo cooperativo. En mi plan para abolir la guerra, observamos cómo la coordinación de esfuerzos entre los grandes poderes del mundo, religión, educación y medios de comunicación, serviría para forzar la paz universal. Aprendimos lecciones valiosas sobre la guerra mundial, pero ninguna de mayor importancia que la del efecto del esfuerzo organizado. Recordarán que la guerra comenzó a favorecer a los aliados después de organizar y encaminar sus fuerzas. Nunca antes, en la historia del mundo, se había concentrado tanto poder en un grupo organizado de ejércitos aliados. Llegamos ahora a uno de los hechos más sobresalientes y significativos de estos ejércitos, que estaban formados por soldados venidos de diferentes naciones y culturas del mundo. Una especie de ejército cosmopolita. Católicos, protestantes, judíos, negros y blancos, y todas las razas de la tierra formaban parte de esas filas. Si había diferencias por razón de raza o credo, la dejaban de lado y seguían luchando por la causa que consideraban correcta. Durante los horrores de la guerra, esa gran masa humana luchó hombro con hombro, codo con codo, sin cuestionar las tendencias racionales o religiosas de sus compañeros. Si ellos pudieron dejar de lado la intolerancia, ¿por qué no podemos hacer lo mismo y luchar conjuntamente con un mayor nivel financiero e industrial? Solo al luchar por sus vidas, las personas son capaces de dejar de ser intolerantes y cooperar en la obtención de un fin común. Si todas las iglesias, escuelas, periódicos y clubes de tu ciudad se aliaran para promover una causa en común, ¿acaso esa alianza no generaría un poder suficiente para triunfar en cualquier cosa?
Se trata de eso, de ilustrar una alianza imaginaria entre todos los empleadores y todos los empleados de su ciudad, con el fin de reducir las fricciones y los malos entendidos, permitiendo así prestar un mejor servicio a cambio de mayores beneficios. De la Guerra Mundial, aprendimos que no se puede destruir una parte sin debilitar el conjunto, que cuando una nación o un grupo de personas se ven reducidas a la pobreza y a la necesidad, el resto del mundo también sufre. A la inversa, aprendimos que la cooperación y la tolerancia son la base del éxito duradero. Estoy seguro de que los más reflexivos y observadores no dejarán de aprovechar estas grandes lecciones sobre la guerra mundial. Probablemente, tú estás estudiando este curso con el propósito de beneficiarte de todas las maneras posibles. Beneficiarte desde un punto de vista personal, gracias a los principios que he nombrado y abordado. Me he esforzado por esa razón, en esbozar y aplicar estos principios a una gama diversa de temas y ejemplos. En esta lección, has tenido la oportunidad de observar la aplicación de los principios: esfuerzo organizado, tolerancia y herencia social, en una medida que debe motivar tu pensamiento, y que debe haber dado a tu imaginación espacio para un ejercicio provechoso. Me he esforzado por mostrarles cómo estos principios pueden ser empleados tanto en el fomento de sus propios intereses individuales, en cualquier vocación que estén comprometidos, como para el beneficio de la civilización en su conjunto. Ya sea que tu vocación sea la de predicar sermones, vender bienes o servicios personales, ejercer la abogacía, dirigir esfuerzos o trabajar como jornalero, encontrarás en esta lección un estímulo para pensar y conseguir logros más elevados. Si, por casualidad, usted es un diseñador de anuncios, seguramente encontrará en esta lección suficiente alimento para añadir más poder a su imaginación. Si tiene servicios personales a la venta, no es descabellado esperar que esta lección le sugiera formas para comercializarlos con mayor ventaja. Al revelarte el origen de la intolerancia, esta lección te ha conducido al estudio de temas que pueden llevarte a la reflexión y convertirse en puntos de inflexión en tu vida. Los libros y las lecciones en sí mismos no tienen mucho valor. Su verdadero valor reside en la posible acción que puedan despertar en el lector. Por ejemplo, cuando mi correctora terminó de leer el manuscrito de esta lección, me informó que ella y su marido estaban tan impresionados con el libro que tenían la intención de entrar en el negocio de la publicidad. Ella cree que el plan le generará $10,000 al año. Francamente, su plan me atrajo tanto que estimo que ganará mucho más que esa primera cantidad. No dudo de que, si se organizara y comercializara con un vendedor capaz, podría quintuplicar esa cantidad. Pero antes de pasar a otra etapa del libro, creo que estas lecciones han dejado más cosas. Un prominente propietario de una escuela de negocios, a quien le mostraré el manuscrito, ya ha comenzado a poner en práctica el uso de la herencia social como medio para cultivar a los estudiantes. Es optimista y considera que su plan podría venderse en 1,500 escuelas de negocios de Estados Unidos y Canadá, que al año le daría un salario similar al que recibe el presidente del país. Y mientras se completa esta lección, recibo una carta del Dr. Charles F. Crouch, de Atlanta, Georgia. En esta carta me informa que un grupo de prominentes hombres de negocios acaba de organizar el Club de la Regla de Oro, cuyo objetivo principal es poner en práctica, a escala nacional, el plan para la abolición de la guerra, tal como se describe en esta lección. Estos 3 acontecimientos, sucedidos uno tras otro en un periodo de pocas semanas, han reforzado mi convicción de que todas las lecciones tienen un valor, pero que lo más importante de ellas es que te estimulen a pensar y a actuar de manera diferente. Sí, más que informar,
El objetivo principal de este curso es educar, entendiendo por la palabra educar como extraer, desarrollar desde dentro, y hacer que utilices el poder dormido dentro de ti. Para concluir, permítanme dejarles unos breves sentimientos personales sobre la tolerancia, que plasmé en el siguiente ensayo. Tolerancia. Cuando la inteligencia haya desplegado sus alas sobre el horizonte del progreso y la ignorancia haya dejado sus últimas huellas en la arena del tiempo, se registrará que el mayor error del hombre, el más grave entre todos, la tolerancia más marcada, surge de las diferencias raciales y religiosas, y son el resultado de la primera infancia. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que nosotros, pobres mortales, comprendamos la insensatez de intentar destruirnos unos a otros a causa de dogmas y credos superficiales? Nuestro tiempo en esta tierra es apenas fugaz, a lo sumo, y no podemos desperdiciarlo en la intolerancia. Igual que una vela, nos encendemos, brillamos y nos apagamos. ¿Por qué no podemos vivir durante nuestra corta estancia terrenal sin miedo ni temblor? En las barreras hacia el otro lado, estoy seguro, no habrá judíos, católicos, alemanes, franceses, rusos, blancos o negros. Solo habrá almas humanas, hermanos y hermanas, sin distinción de raza, credo o color. Entonces, la superstición y los malentendidos que marcan la existencia terrenal dejarán de causar caos y confusión. Si un hombre ha construido un sólido carácter, importa poco lo que la gente diga de él, porque al final vencerá. Napoleón Hill. La continuación a este audiolibro es La Regla de Oro. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.